Hola, buenas tardes. Este video es sobre antijuridicidad para redondear los elementos que hemos visto a partir de la introducción de Eugenio Raúl Zaffaroni con el video que les mandé y la participación que tuve en el programa de televisión Punto y Coma para hablar sobre la legítima defensa. Retomando un poco, venimos del análisis de la conducta y la tipicidad. Llegados a este punto ya hemos superado ese análisis y avanzando con los elementos presupuestos típicos del delito, tendríamos que advertir si la conducta típica es antijurídica. La antijuridicidad responde a la pregunta de si la conducta típica es totalmente contraria a la ley o al derecho. En principio uno podría pensar, bueno, que no toda conducta típica es contraria totalmente a la ley. La respuesta es no, toda vez que hay causas de justificación, básicamente 5 que prevé la legislación vigente en México, que podrían excluir o romper esta antijuridicidad. Estas causas de justificación son, digamos, para entenderlo de manera muy coloquial, permisos que la propia ley, el propio derecho penal concede para que alguien pueda desplegar una conducta típica, pero esta al final no sea considerada antijurídica. ¿Cuál sería la consecuencia si la conducta típica es antijurídica porque nos topamos frente a una causa de justificación? Por supuesto, se excluye la antijuridicidad y con ello el delito, y en principio no habría responsabilidad penal, no habría juicio de reproche, salvo algunas excepciones que vamos a ver a continuación. Entonces, si la conducta típica no es antijurídica, no hay delito. Ahora, ¿cuáles son esas 5 causas de justificación que maneja el Código? Estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, legítima defensa y consentimiento de la víctima. Vamos a empezar a analizar los elementos del estado de necesidad. En el artículo 29, fracción 5 del Código Penal de la Ciudad de México se establece qué es el estado de necesidad y vamos a desmenuzar sus elementos. Si tienen a la mano el código sería muy útil para que puedan revisar lo que dice el precepto y vamos a analizar cada uno de estos elementos. Dice el artículo 29, se obra por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo. Vamos a ir viendo a qué se refieren cada uno de estos requisitos. Situación de peligro real, actual o inminente. En el estado de necesidad, lo que se enfrenta es justamente eso, una situación de peligro, ojo, no una agresión, porque eso es legítima defensa. Aquí lo que hay es un peligro, ese peligro tiene que ser real, es decir, no me lo estoy imaginando, es algo que está sucediendo en el mundo real. Tiene que ser actual, es decir, para poder actuar bajo el estado de necesidad tengo que justificar que estoy actuando en el momento en el que sucede o que va a suceder, que sería lo que tiene que ver con lo inminente. Por ejemplo, si oímos la alerta sísmica, es inminente que va a temblar. Todavía no está temblando, pero es un hecho inminente, entonces a eso se refiere. El peligro no tiene que ser ocasionado dolosamente por el sujeto que actúa o dice actuar bajo el estado de necesidad. Es decir, yo no podría querer matar a una persona y para ello lo invito a un velero que tengo y entonces me lo llevo a navegar en medio del océano y luego genero una falla en el velero para justificar que tengo que deshacerme de carga y entonces tengo que tirarte para yo salvarme y te mato actuando en estado de necesidad. Eso no cabría dentro de las posibilidades porque evidentemente sería un peligro ocasionado dolosamente por el sujeto que actúa. Esto no puede ser. Tiene que haber una necesidad imperiosa para que se justifique esta figura. ¿Por qué? Porque justamente se llama estado de necesidad por esa razón. Forzosamente va a implicar una ponderación entre dos bienes jurídicos en pugna, frente a los cuales voy a tener que lesionar uno para salvaguardar el otro. Esa necesidad tiene que ser indispensable, no tengo otra alternativa, tengo que lesionar este bien jurídico para salvaguardar este otro. Sucede de manera interesante
en algunos casos de tortura, por ejemplo, donde el Estado alega justamente esta necesidad imperiosa. Imaginemos que una persona coloca una bomba en la Ciudad de México, solo sabemos que es en un centro comercial y la investigación lleva solamente a detener a una persona. Pero esa persona no quiere hablar, ya se agotaron todos los mecanismos disponibles respetando sus derechos humanos, por supuesto, y no quiere hablar. La única alternativa que queda es torturarlo física y psicológicamente, se procede a su tortura y una vez que pasa por este proceso, la persona revela la ubicación de la bomba para ser desactivada a tiempo. Esta bomba implica un riesgo porque está en un lugar concurrido y se calcula que podrían morir aproximadamente 1000 personas. La información que da el sujeto después de la tortura se verifica, se logra ubicar la bomba y se desactiva, salvaguardando la vida de 1000 personas que la podrían haber perdido. Si esto lo colocamos en una ponderación, por un lado está la afectación al bien jurídico, integridad física y psicoemocional del detenido porque lo torturamos para extraer la información, pero por el otro lado encontramos la salvaguarda de 100,000 vidas humanas. Entonces, algunos casos de tortura, si los analizamos bajo el estado de necesidad, podríamos encontrar de forma muy asombrosa que podrían tener o encontrar una causa de justificación que excluiría la posibilidad de que el delito de tortura se diera con todos los elementos dogmáticos que ello implica. La salvaguarda puede ser de un bien jurídico propio o de un tercero, lo conozca o no. Es decir, yo puedo actuar defendiendo mi vida, mi patrimonio, mi libertad, mi estabilidad psicoemocional, o la de un tercero, insisto, lo conozca o no lo conozca. La lesión tiene que darse respecto de un bien jurídico del mismo valor, en cuyo caso el estado de necesidad se llama exculpante, y la consecuencia que va a tener es que va a excluir la culpabilidad. Aquí no va a haber pena, no va a haber sanción y directamente no va a haber delito. O bien puede ser la lesión de un bien jurídico de determinado valor, que es el que estoy intentando salvar, y lesiono un bien jurídico de una jerarquía menor. Ese estado de necesidad se le conoce como disculpante, y aunque sí me va a valer como causa de justificación, al final no me va a excluir al delito, por lo tanto sí va a haber un juicio de reproche y una penalidad que normalmente tiene que ver con reparación del daño. Por ejemplo, estado de necesidad exculpante, salvaguardo mi vida lesionando el bien jurídico vida de un tercero. Pero también puede ser que una persona que se está muriendo de hambre roba algo de alimento en un supermercado, en un mercado, en un tianguis en la calle, y entonces es claro que lo que está intentando salvaguardar es su vida y para ello está lesionando otro bien jurídico de menor valor, que sería el patrimonio de un tercero. En este caso, la proporción de bienes jurídicos no es equitativa porque el bien que se intenta salvar es mayor del que se lesiona y por lo tanto es un estado de necesidad disculpante, es decir, justifico, entiendo la razón de tu conducta, pero no por ello te voy a eximir de una penalidad que, insisto, normalmente gira en torno a la reparación del daño. Ahora, ¿qué sucede si se salvaguarda un bien jurídico menor del que se lesiona? Evidentemente ahí ya no hay proporcionalidad, se rompe la causa de justificación y no se podría alegar una causa de justificación. Y finalmente, que el sujeto no tenga el deber jurídico de afrontar el peligro. Es decir, la persona que actúa bajo un estado de necesidad no tiene que tener el deber jurídico de afrontar ciertos peligros. ¿A qué me refiero? Ciertas actividades, oficios o profesiones que importan un peligro en su desempeño, en su desarrollo. Por ejemplo, nosotros los abogados. Dependiendo qué trabajes, a qué te dediques, las características del asunto, puedes colocarte en un riesgo. El periodismo es una actividad profesional de alto riesgo y el caso más claro tal vez es el de los médicos. Supongamos que llega un paciente a urgencias herido por arma de fuego y cuando los paramédicos están ingresando a urgencias le dan la información disponible al médico de guardia y le dicen: está ingresando un sujeto de 28 años con disparo por arma de fuego en tórax, su tipo de sangre es RH positivo y la familia indicó que padece de SIDA desde hace 4 años que se le diagnosticó. Y el médico diga: uy, no, qué terrible, me puedo contagiar, me estoy colocando en un riesgo, ni modo, que se muera porque no tengo las condiciones necesarias
de seguridad para salvaguardar mi vida. El médico no podría alegar ese estado de necesidad porque por la actividad que despliega es un sujeto que tiene el deber jurídico de afrontar ese riesgo, ese peligro, ¿sí? Bueno, básicamente esto tendría que ver con el estado de necesidad. Cumplimiento de un deber, la siguiente causa de justificación. Aquí la persona va a realizar una conducta típica, pero no va a ser antijurídica porque actúa cumpliendo su deber. Pero algo muy importante es que el deber tiene que ser un deber legal, un deber contenido en algún ordenamiento jurídico, no importa su jerarquía. No hablamos de deberes morales ni de deberes religiosos. Y el siguiente requisito es que tiene que haber una necesidad racional de la conducta que emplea la persona para cumplir su deber. Por ejemplo, empecemos por las cosas más sencillas. Un testigo que comparece a juicio oral y resulta que ese testigo tiene la condición de haber sido abogado en algún momento del acusado y se le está exigiendo que rinda testimonio respecto de lo que su entonces cliente le confesó en relación con el delito que se le imputa. Esa persona podría alegar que tiene un deber de guardar el secreto profesional, porque es un supuesto previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay personas que tienen el derecho de abstenerse de declarar, por ejemplo, la esposa, la mamá, el hermano, pero hay personas que no tienen un derecho, sino una obligación de guardar el secreto. Aquí entran los abogados patronos, entran los médicos, entran los psicólogos, los psiquiatras, muchas posibilidades de testigos que tienen esa obligación de guardar el secreto. Entonces, ¿qué tendría que hacer el abogado? Tendría que acudir, comparecer a la audiencia de juicio oral y una vez que se le coloque en área de testigos, decir que no puede dar información toda vez que le rige una obligación de guardar secreto, de la cual no ha sido liberado. Y entonces esa persona no incurriría en un desacato de la autoridad judicial porque estaría cumpliendo un deber. Otro ejemplo, ¿por qué una persona, un policía que detiene a un sujeto en la calle cumplimentando una orden de aprehensión, no comete un delito de privación ilegal de la libertad? Porque actúa cumpliendo un deber. Y es un deber que le impone la ley. Un policía que utiliza su arma en defensa de algún ciudadano, bueno, no actúa cometiendo una conducta típica antijurídica porque rompemos la antijuridicidad toda vez que está cumpliendo un deber. Es un deber que le impone la ley. Ahora, voy a ligarlo con el segundo elemento, la necesidad racional de la conducta empleada. Tiene que haber racionalidad en la forma en la que el sujeto despliega la conducta típica. Hace algún tiempo hubo un caso, creo que en Condado de Sayavedra, si mal no recuerdo, que ustedes saben que es un fraccionamiento con muchas medidas de seguridad, y hay una caseta de vigilancia principal. Llega un vehículo, era una chica, dice voy a la casa tal con la señora fulana de tal, el policía se comunica a la casa, de la casa autorizan el acceso e ingresa el vehículo. Pero segunditos después se comunica a la dueña de la casa y le dice al vigilante, por favor dígale a mi amiga que si trajo, no sé qué era, hielos, el pastel, alguna cosa que le había pedido. Entonces en ese momento el policía ve que el vehículo ya había ingresado, le grita, obviamente la chava que va manejando, entrando al fraccionamiento ya no lo escucha, y el policía saca su arma y la acciona 7 u 8 veces. Mató a la chava. Hay un cumplimiento de un deber. En un principio alguien podría decir, bueno, sí, porque le hizo las señales de que se detuviera y al no detenerse, esto generó una suspicacia en el policía de que podía implicar un riesgo. Fue lo que dijo el policía, de hecho. Pero cuando analizamos la racionalidad de los medios empleados, definitivamente que no es racional, porque simplemente la chica ya no lo alcanzó a escuchar. La mujer dueña de la casa que se comunicó con el policía no le dijo, ay no, ya no le permite el acceso porque es una terrorista, porque me viene a matar, porque lo que sea. Simplemente le dijo, pregúntele si se le olvidó, insisto, no sé si el pastel, hielo, refresco, alguna tontería. Entonces esto no justifica ni hace racional el comportamiento del policía. Y evidentemente no habría cumplimiento de un deber en ese caso. En el caso del médico, cuando un médico hace una intervención quirúrgica, sea médica o estética, ¿por qué no comete un delito de lesiones?
Bueno, porque actúa cumpliendo un deber, efectivamente. El caso del soldado es interesante, que lo tienen en las diapositivas que estoy por enviarles, porque en el marco de la guerra hay ciertos delitos que se exceptúan de serlo, por ejemplo el homicidio. Un soldado cuando va a guerra, el cumplimiento de su deber es matar, aniquilar al enemigo, y esta es una de las razones por las cuales la intervención de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha tenido el rumbo sangriento que hemos atestiguado en nuestro país en los últimos años, porque el entrenamiento que tienen las Fuerzas Armadas no es combatir al enemigo se le aniquila, y se le aniquila neutralizándolo a través de la muerte. Entonces, cuando hablamos de una guerra reconocida como tal por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las personas que intervienen en ese conflicto armado no cometen delito de homicidio porque se considera que actúan en cumplimiento de un deber como una causa de justificación que excluye la antijuridicidad. Y bueno, esto básicamente tendría que ver con el cumplimiento de un deber. Vamos a analizar ahora la causa de justificación que tiene que ver con el ejercicio de un derecho. Aquí la persona actúa ejercitando un derecho, por eso la conducta típica no es antijurídica. Sin embargo, el ejercicio del derecho tiene que estar acotado a dos supuestos. El primero, su actuar debe ser racional, y el segundo, el ejercicio del derecho debe ser legítimo, es decir, puedo ejercitar el derecho siempre y cuando lo haga por la vía que el propio derecho, el marco jurídico, me establece. Por ejemplo, los padres tienen un derecho de corrección respecto de los hijos. Si un niño se porta mal, es dable, es factible que los papás tal vez le quiten la iPad, lo restrinjan en cuanto a jugar videojuegos, ver una caricatura, etc. Es un derecho de corrección que tienen los papás y su actuar parece racional. Ahora, si en lugar de eso el castigo es te voy a atar a la cama 3 días, no vas a poder comer y tampoco vas a ir al baño para que entiendas que lo que hiciste no se hace, evidentemente la irracionalidad se hace presente y ya no hablamos de un ejercicio de un derecho, sino de un acto de violencia en contra de ese menor. La línea, lo sé, es bastante compleja de identificar, sobre todo a la luz de todos los derechos que se reconocen a los niños a partir de la convención en la materia, suscrita en los 90. Tal vez la forma más correcta de analizarlo sea a través del principio que rige todos los derechos humanos, que es la dignidad humana. Si el ejercicio de corrección de los padres interfiere con la dignidad de la persona, no importa la edad que tenga, entonces probablemente estemos frente a un acto de violencia. Si no interfiere con la dignidad, entonces es un ejercicio de un derecho de corrección. Ahora, que el ejercicio del derecho sea legítimo. Por ejemplo, una persona me debe dinero, no me ha pagado, y yo sé que el día de hoy va a ser un retiro importante, de una cantidad importante de un banco. Yo le espero afuera del banco, le doy 3 golpes, le quito el dinero y le digo, ahora sí ya no me debes dinero. Evidentemente sería un derecho mío el exigirle que me pague, pero la forma en la que estoy intentando o pretendiendo ejercitar ese derecho sale totalmente de la norma jurídica. ¿Por qué? Porque tendría que acudir por la vía legal, iniciar tal vez un juicio ejecutivo mercantil o yo qué sé. Entonces, el ejercicio del derecho tiene que darse por la vía que el derecho establece para tales efectos. Aquí entran muchos ejemplos que tienen que ver con actividades deportivas o espectáculos que sí están regulados. Por ejemplo, el fútbol, la lucha libre, el box, el karate. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la muerte del perro aguayo, que fue un suceso muy conocido? No sé si les gustan las luchas, pero fue una lucha, me parece que en Tijuana, en donde se están enfrentando el perro aguayo y el Rey Misterio, y el perro aguayo termina muerto. Se discutió mucho en su momento de si el Rey Misterio era responsable de homicidio. Lo cierto es que no lo es, porque es una actividad de altísimo riesgo que los luchadores aceptan en el momento en el que deciden dedicarse a esa actividad. Pero lo que pocas personas saben es que la lucha libre es una actividad regulada. Hay un reglamento del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde hay ciertas llaves que están prohibidas, por ejemplo, el martinete. El martinete es una llave en la que se coloca de cabeza al contrincante
y se le deja caer contra el suelo, y es una llave prohibida porque hay un alto grado de probabilidad de que por ese tipo de golpes se fracturen cervicales primera, segunda y tercera, y eso significa una desconexión en automático del cuerpo y una muerte casi instantánea en muchos casos. La llave el golpe, digamos más bien, que le da el Rey Misterio al perro aguayo no es un golpe prohibido, es un mal golpe que lo recibe no en la posición adecuada el perro aguayo. Si ven videos, hay muchos en YouTube sobre esa lucha y ese momento específico. Él queda colgado sobre la última cuerda, le queda colgando el rostro sobre la última cuerda, y hay un último momento donde el Rey Misterio tiene una llave que se llama no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero lo que hace es como volar y golpea con las piernas. Él hace esa última llave, pero le pasan las piernas por encima, es decir, ni siquiera lo toca. El perro aguayo ya está muy mal, de ahí vienen una serie de cadenas de negligencias y omisiones, y finalmente él muere. Pero no muere por un golpe prohibido que le haya dado el Rey Misterio, por lo tanto se considera que él actúa ejercitando un derecho y es una causa de justificación que me rompe la antijuridicidad de la conducta típica, que sería el homicidio como tal. En el fútbol hay muchos ejemplos también de golpes que se dan dentro del juego, que han generado lesiones que han inhabilitado inclusive a muchos futbolistas del mundo, pero como es en el marco del juego no se puede considerar como una conducta típica antijurídica. Cuestión contraria a cuando se calientan los ánimos y de pronto se hace una trifulca y se agarran todos contra todos. Ahí ya no estamos hablando del ejercicio de un derecho y claramente hay lesiones o algunos otros delitos que pueden resultar. Y en el box también hay casos muy conocidos de gente que incluso ha perdido la vida. Si el golpe no es un golpe prohibido por la reglamentación que rige esa actividad deportiva, hay una causa de justificación que me excluye la antijuridicidad, que sería el ejercicio de un derecho. Zaffaroni, en el video que vimos, pone un ejemplo de que es el derecho de retención. ¿Qué sucede si una persona, por ejemplo, un mecánico, llevó mi coche y cuando voy a recogerlo me dice, le cambia tal y tal cosa, son 2,000 pesos y yo no le pago? Él puede retener el vehículo y no comete un delito de robo. ¿Por qué? Porque está ejercitando un derecho. Pasa lo mismo con los hoteleros, con todos los prestadores de servicios en general. Y finalmente, la causa de justificación consistente en consentimiento de la víctima. Aquí lo que tenemos es que la propia víctima, entre comillas, porque al final no va a ser una víctima, consiente en que la conducta típica, el hecho, se lleve a cabo, siempre que, primer requisito y el más complicado, se trate de un bien jurídico disponible, es decir, un bien jurídico del cual la persona libremente puede disponer. Por ejemplo, yo puedo regalarle mi coche a quien yo quiera porque el patrimonio es un bien jurídico disponible. Yo puedo consumir cualquier sustancia nociva para mi cuerpo porque la salud es un bien jurídico disponible. Puedo autorizar a un tatuador a que me haga un tatuaje en la piel porque puedo disponer de ese bien jurídico con total libertad. Realmente, bueno, y otro ejemplo muy claro es la libertad sexual. ¿Por qué no hay violación cuando dos personas mayores de edad consienten en tener una relación sexual? Justo por eso, porque es un bien jurídico del que puedo disponer. ¿Qué pasa si la persona es menor de edad? El derecho penal no le reconoce la libertad, la disposición de ese bien jurídico y por lo tanto hay delito. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos de un bien jurídico como la vida? ¿Puedo o no puedo disponer de ese bien jurídico? Hay muchas opiniones encontradas, este es uno de los debates más interesantes y actuales a nivel internacional, porque no hay leyes claras en los códigos penales en el derecho comparado. Hay algunas circunstancias que nos podrían llevar a suponer que sí puedo disponer del bien jurídico vida. Por ejemplo, en los países que tienen regulado el procedimiento de eutanasia, como es el caso de México en la legislación de la Ciudad de México. Pero hay algunos otros casos en los que esto se pone en duda. Por ejemplo, cuando analizamos un tipo penal que tiene que ver con la inducción al suicidio. Yo puedo inducir a otro a quitarse la vida y esa inducción al suicidio
constituye un delito, aun cuando sea por motivos humanitarios o de salud. Entonces, no es un debate en el que haya una verdad absoluta. Les recomiendo, si tienen tiempo, vean una película que se llama El caníbal de Rotemburgo, está en YouTube. Es una película basada en un hecho real que sucedió en Alemania y que gira en torno a esta disponibilidad del bien jurídico tutelado. Alemania lo convirtió en un caso emblemático, terminaron condenando al llamado caníbal de Rotemburgo, pero lo cierto es que la película arroja información muy interesante respecto a que no hubo un forzamiento de ninguno de los involucrados y hubo una disposición plena y libre de ese bien jurídico que el Estado alemán no posibilitó, porque acuérdense lo que siempre les digo, el derecho penal es política, y este caso fue utilizado para mandar una señal política con contenido político, rechazando que una sociedad de primer mundo como la alemana despliegue este tipo de prácticas y sean validadas por la propia legislación. Siguiente requisito: el titular del bien jurídico o quien esté legitimado para consentir tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien. Se requiere no solo disponibilidad del bien jurídico, sino que quien disponga de ese bien jurídico tenga capacidad legal para hacerlo. Vuelvo al caso de la menor de edad que consiente una relación sexual con un hombre de 40 años, no se considera legalmente que tenga esa capacidad para disponer del bien y por lo tanto no habría consentimiento de la víctima. ¿Qué pasa hablando de una persona inimputable en materia penal o un interdicto en materia civil? Bueno, hay una serie de preceptos y disposiciones jurídicas que rigen la toma de decisiones en nombre de ese tercero que no tiene esa capacidad. Si se trata de un caso así, tendríamos que verificar que quien está tomando la decisión tiene esa capacidad legal para actuar, que es el curador, el tutor, que es un juez probablemente, que son los padres, etc. Y el último requisito: el consentimiento tiene que ser expreso o tácito, no importa, pero tiene que ser suficientemente claro y no debe mediar algún vicio en el consentimiento. Es decir, una persona no podría disponer de su patrimonio donando un inmueble a otra si por medio en el acto hay una coacción, una amenaza o una intimidación para que lo haga. El consentimiento tiene que ser libre e insisto, no importa si es expreso o tácito. Y bueno, básicamente con esto redondearíamos lo que tiene que ver con la antijuridicidad. Si la conducta típica no encuentra una causa de justificación que excluya la antijuridicidad, entonces será antijurídica y faltaría únicamente analizar el último elemento del delito, que es la culpabilidad, para saber si hay o no hay delito. Perdón, estoy dándome cuenta que omití la legítima defensa, pero bueno, creo que con la explicación que doy en el programa que les compartí de Excelsior TV puede quedar lo suficientemente claro, porque pongo muchísimos ejemplos y me dirijo a un público no experto, pero si hubiera alguna duda que subsistiera, por favor háganmelo saber y retomamos el tema. Con esto terminamos la antijuridicidad y faltaría únicamente analizar la culpabilidad para redondear el concepto de delito. Estoy atenta a dudas, comentarios, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan al respecto. Saludos.